Es hora de elegir. Por el amado Maestro Ascendido, Saint Germain. Hoy en día, mis amados, ustedes tienen que escoger y hacerlo de una manera tan magnífica como nunca antes se le ha presentado al género humano. Ustedes no necesitan sufrir ya más. Imagínense lo que entrañaban las centurias pasadas cuando el individuo tenía que pasar por iniciaciones de carácter perturbador a fin de ganar su gloria y liberación a través de sus propias creaciones humanas. Actualmente, la totalidad de esa actividad de severidad ha sido apartada y la humanidad aquí mismo en el mundo abierto, está pasando por su iniciación todos los días a través de métodos naturales. Ya no es necesario que el individuo tenga que ir a retiros y pasar por esas iniciaciones ocultas que una vez se exigían. Ustedes pueden estar eternamente agradecidos, amados hijos de la luz, de no tener que pasar por esas terribles experiencias, más mentales que físicas, pero más terribles debido a eso. Hoy en día, ustedes cuentan con el poder de su magna presencia Yo Soy para invocar a la acción y poner todo en orden divino, mediante el poder del amor divino, serenidad y gracia nunca antes experimentado en la historia del planeta. Todo este cambio ha venido debido a que una gran actividad proveniente del gran sol central, que suministrara la mismísima energía y vida de los estudiantes, se ha puesto en acción, elevando toda la Tierra y su actividad vibratoria una vez más a la luz. Esta actividad no solo se manifiesta ahora, sino que permanecerá vigente, ya que la creación de la humanidad no tiene forma de impedir ni ponerle freno a su poder y acción. Es por esta razón que su hora de escoger ha llegado. Tienen que decidir si desean servir al sendero constructivo de vida o al destructivo. Caigan en la cuenta de que no importa que pueda su intelecto desear hacer, si permiten que sentimientos discordantes imperen en su ser, entonces estarán ustedes sirviendo en el sendero destructivo de vida. ¿Acaso no lo ven? Todo aquello que los haga sentirse discordantes o irritables los están haciendo actuar en el sendero destructivo. Ustedes no tienen que aceptar eso. No es necesario que le permitan actuar en su interior, porque son ustedes quienes tienen que decretar para sus mundos. Cuentan con la energía de la presencia para invocarla a su uso, y ésta producirá el resultado que ustedes desean si es que la invocan a la acción. No vuelvan a quejarse nunca más de que su presencia no actúa. Siempre actúa si la invocan sinceramente a la acción y toman su partido. No se autoexcusen. Invoquen su presencia a la acción y permanezcan fieles a dicha invocación hasta que los resultados se manifiesten. La presencia tiene que actuar, ya que tal es la ley de su ser. No permitan que nada los haga sentir autolástima de nuevo. La lástima humana es una componenda con la imperfección. La compasión divina los eleva a las alturas arriba, donde puedan recibir 10 veces más asistencia y no ser involucrados en eso, con lo cual estarían envueltos en lástima humana. La lástima nos succiona a la aflicción de aquello por lo cual sienten lástima. La compasión divina los eleva por encima de la aflicción, donde pueden ser la asistencia requerida y empero mantenerse libres, glorificados por la gloria de su magna presencia Yo Soy, invocada a la acción. No hay nada más grande en todo el universo. Amados míos, enderecen la columna, afirmen su dominio en el reconocimiento de su presencia y a partir de hoy detengan toda acción humana. Avancen en la gloria de su presencia y sean libres. Oh, mis preciosos, me encantaría algún día mostrarles lo que podríamos pasar juntos. Mis amados, nosotros no somos individuos de caras largas, sino que estamos llenos de júbilo, felicidad, belleza y perfección al estar libre de las creaciones humanas y limitaciones. ¿Acaso no es esto una alegría? Es algo maravilloso.
No vayan a pensar ni por un momento que nosotros no pasamos por todo lo que ustedes están pasando. De hecho, pasamos algunas cosas aún más desgarradoras. Me siento muy cerca de ustedes aquí, mis amados. ¿Les suena eso íntimo? Lo digo en serio. He estado casi tentado a venir adelante y mostrarme ante ustedes. Oh, amados míos, no se cansen de hacer el bien, eso vendrá. Grande es el regocijo que siento al encontrar a quienes pueden descargar y descargan tan grande amor, entusiasmo y regocijo en el reconocimiento de su presencia. Oh, amados míos, la presencia que les da vida puede elevarlos a la ascensión cuando así lo decreten con el fervor suficiente. No vayan a pensar que sus errores acá afuera, su sentido de edad o de ninguna de esas cosas puede privarlos de su liberación. No pueden. Son únicamente los conceptos humanos dentro de sus sentimientos, mis preciosos, los que los mantienen atados a las limitaciones de la tierra. Eso es todo. Solo piensen en la diferencia entre dos palabras, solo la diferencia en dos palabras, atado y libre. Y en el conocimiento de su presencia, ustedes tienen liberación ahora mismo. ¿Aceptarán eso y no permitirán que ni una sola cosa humana entre para perturbarlos en el futuro? No permitan que nada impida la venida de su presencia, ya que ésta permanentemente disolverá todo lo que no sea de su naturaleza. Entrarán entonces libres a la luz de su presencia. Voy a pedirles ahora que den inicio de inmediato a la siguiente actividad. Contemplen su lámina, la lámina de la presencia Yo Soy, y sugiero la lámina porque fija la imagen visual de su realidad en su visión. Luego bajen el libro o la lámina, cierren los ojos y sientan este rayo de luz desde la presencia, no solo en la medida que el rayo entra por la coronilla de la cabeza y se ancla en su corazón, sino que sientan que se expande hasta convertirse en un pilar sólido de luz que los envuelve de pies a cabeza. Luego sepan que ese pilar de luz es sustancia autoluminosa inteligente. Observen eso, abrácenla y siéntanla hacer su trabajo perfecto en sus cuerpos, absorbiendo en cada célula. Ahora sientan esto mientras que les estoy hablando. Siéntanla absorbiendo en cada célula de sus cuerpos. Sientan luego su belleza, su salud y perfección, habiendo asumido ya el comando de su cuerpo allí mismo. En la medida en que repitan este proceso, les sorprenderá la transformación que tendrá lugar. Esta es una actividad distinta, aparte de invocar su presencia a la acción de la manera ordinaria. Primero hagan su llamado a la presencia para que cargue su mente y cuerpo con su perfección y mantenga su dominio. Luego sientan, visualicen, vean, mentalmente vean cómo ese pilar de luz desciende desde la presencia y los envuelve en su sustancia autoluminosa e inteligente, con la que ninguna inarmonía dentro de la estructura atómica del cuerpo puede interferir ni impedir su acción, que trae armonía y perfección a cada célula de sus cuerpos, juventud y belleza a su apariencia. ¿Harán ustedes eso y tendrán la gloria, el júbilo que les trae? ¿O anhelo tomar a cada uno de ustedes en mis brazos y entonces liberarlos? Ustedes están tan cerca de eso, amados corazones, tan cerca, o no permitan que nada lo interrumpa. Ante la menor señal de inarmonía, vuelvan a ella como un tigre y digan: sal de mi mundo ya mismo. No voy a tolerar ya más ninguna de tus tonterías. No hay provocación aquí que me pueda perturbar. ¿Entiendes eso ahora? Luego, permanezcan fieles a su decisión y sean maestros de sus emociones y su mundo. Vuélvanse hacia la inarmonía justo en el momento en que aparezca. No esperen, sencillamente digan:
Para esa tontería, has dominado mi mundo por última vez. Fuera de aquí, se saldrá. Más aún, ustedes van a hacerlo y solo verlo me producirá un regocijo enorme. Algún día, cuando los mensajeros regresen a visitarlos de nuevo, no tendremos que decir que ustedes no mantuvieron lo suyo. Podremos decir con gran alegría, se han ganado su victoria. No vayan a olvidar lo que les digo. Grande es el amor que yo, los mensajeros y los maestros ascendidos tenemos ante el logro aquí en esta clase, con la claridad y la comprensión con que han recibido esta instrucción. Debido a que han emanado un amor tan grande, eso ha despejado la comprensión, de manera que están entendiendo más claramente. Están más alerta en el sentimiento de su habilidad para lograr la victoria a través de su presencia. A mí me resulta muy aparente. Ojalá tuviéramos un par de semanas más, pero vaya, tenemos que distribuir nuestro tiempo. ¿Saben? Cuando hemos vivido sin el sentido de tiempo y espacio, y entonces tenemos que considerarlo acá abajo, nos resulta algo peculiar. Sin embargo, después de todo, piensen lo que 2 o 3 años ha significado en comparación a las centurias en que ustedes han vivido sumergidos en limitaciones. Ahora de repente se encuentran con qué rapidez pueden salir de todo eso. ¿No es este un punto de gran regocijo? Tan maravilloso que no hay palabras para describirlo. Como me encanta encontrarme con viejos amigos y saber que su victoria es segura. Es realmente maravilloso. Ustedes tienen que estar sintiendo nuestro gran regocijo porque se está vertiendo como una avalancha. Así ha estado toda la semana y más aún no van a parar, va a continuar. ¿Creerán ustedes eso y lo aceptarán continuamente cada día? A título individual, sientan la misma vertida cada día. Ustedes pueden hacerlo. Esta noche decreto que esa vertida va a ser continua aquí en medio de ustedes, produciendo una armonía absoluta entre todos ustedes. Para estos benditos visitantes, decreto ahora que el poder de la presencia de los maestros ascendidos y la legión de luz se manifieste. Invoco a los poderosos ángeles del relámpago azul de amor divino para que vayan adelante de ustedes en sus ciudades, capturen y maniaten todas las entidades que allí puedan encontrarse, las lleven a la octava de luz y las mantengan atadas, para que monten guardia sobre cada estudiante del Yo Soy en todas las ciudades a las que ustedes vayan y que la magna presencia tienda sus manos y llene sus grupos hasta rebosar con buscadores de la verdad, diligentes y sinceros. Líderes grupales por doquier, sean humildes, sean leales a la luz de su presencia Yo Soy, luego sean fieles a esta obra. Se ha dado el caso de que algunos han tenido en sus mentes la pregunta: ¿por qué los mensajeros le piden a la gente? ¿Y por qué Jesús y Saint Germain les piden a la gente que sean fieles a los discursos del Yo Soy y a la obra que Saint Germain ha puesto de manifiesto aquí? ¿Por qué? Pues porque, amados corazones, eso produce resultados. Por esa razón, ustedes cuentan con todo el bien que han acumulado desde todo en lo que han estado interesados en el pasado. No es que ustedes no den gracias, alabanza y gratitud por todo lo que han recibido, sea lo que haya podido ser, pero ahora tienen ante sí la puerta abierta en esto. Un amado individuo dijo que ellos cuestionan el hecho de que Jesús haya hecho una afirmación como la que hizo en los discursos, pidiéndole a la gente que le fuera fiel a la instrucción que yo he puesto de manifiesto. Sería indudablemente raro si Jesús no supiera de lo que estaba hablando. Él lo dijo solo por la razón de que esta comprensión de la magna presencia Yo Soy es la liberación, la victoria y la ascensión de ustedes. ¿Acaso no es esa razón suficiente para que ustedes apliquen esta ley por encima de otras cosas que no han producido tales resultados para ellos?
Esto no es derogatorio para ninguna otra cosa que haya dado asistencia. Definitivamente que no, pero esto producirá el resultado final de su ascensión. ¿Por qué no utilizarla? Amados míos, en la plenitud de la gran luz de la presencia, asistida por la gran ley cósmica, entren a ella y sean libres ahora. Nunca antes en la historia del planeta han tenido ustedes tanta asistencia. Aparte de su propio esfuerzo consciente, tienen esta gran luz cósmica, estos grandes seres, la guardiana silenciosa, el poderoso Octurus, Ciclopia Oromasis, príncipe del elemento ígneo, que están prestos a ayudarlos, y solo el cielo sabe que la humanidad lo necesita. Hay muchas cosas que necesitan ser quemadas, ¿saben? Todas estas actividades tremendas están ayudando. Hay una concentración de luz y asistencia proveniente de todos los retiros de la Tierra, Arabia, India, la isla en el Pacífico, que no aparece en los mapas, el poderoso Royal Teton y demás sitios de luz en la Tierra. Ellos también están concentrando su actividad para traer esta luz a la humanidad, porque dicha luz es la liberación segura y definitiva de cada individuo. Asuman el mando de sus mundos, amados míos. Invoquen su presencia a la acción con firme determinación, que luego la presencia se encargará del resto. En el más poderoso amor de la gran hueste de maestros ascendidos, de las legiones de luz, de la gran hermandad blanca y la bendición que viene desde todos los reinos de la tierra, les extiendo a ustedes su amor, bendición y asistencia si lo tienen a bien para su liberación y ascensión. En la gloria de esa luz que palpita en sus corazones está el júbilo de todas las octavas de luz. En toda la tierra no hay más que un regocijo, la luz que palpita en sus corazones. En la plenitud de esa luz invocamos a la acción el amor intensificado, sabiduría y poder y actividad de su presencia, para que asuma el mando de todas las mentes y cuerpos por toda la tierra, produzca su perfección, mantenga su dominio, acalle y consuma toda cosa humana discordante que alguna vez haya sido generada. Con la bendición de esta gran luz cósmica, no decimos adiós, sino hasta luego. Fin.